Durante muchos años viví los conflictos en el trabajo como una carga insoportable. Cada reunión difícil, cada jefe exigente, cada compañero con el que no lograba entenderme, me parecía una prueba injusta que la vida me imponía. No podía evitar sentirme víctima de un sistema hostil, donde siempre había algo o alguien que me impedía desarrollarme en paz. Sin embargo, con el tiempo descubrí algo que lo cambió todo. Los problemas laborales no eran obstáculos externos, sino reflejos internos. Aquello que más me molestaba en mis colegas o en mis superiores estaba íntimamente relacionado con aspectos de mí mismo que aún no había reconocido o sanado. Este hallazgo me llevó a un camino de autoconciencia que transformó por completo mi manera de mirar la vida y, sobre todo, mi forma de relacionarme con los demás. Lo que sucede en el entorno laboral no aparece por casualidad. El inconsciente utiliza la oficina, el taller o la empresa como un escenario donde se proyectan dinámicas familiares no resueltas. Tu jefe puede recordarte a tu padre. Tu compañera silenciosa puede reflejar aspectos de tu madre. La rivalidad con un colega puede reactivar las comparaciones y competencias con tus hermanos. Esto no significa que las personas con las que trabajas sean tu padre, tu madre o tus hermanos, sino que tu mente inconsciente organiza la realidad a través de metáforas y asociaciones. El lugar de trabajo se convierte, sin que lo sepamos, en un espejo de la familia nuclear. Cuando comprendí esto, dejé de luchar ciegamente contra los demás y empecé a mirar qué me estaban mostrando de mí mismo. Esa fue una de las llaves más poderosas de mi transformación. La mente ordinaria funciona desde la conciencia dual. Divide el mundo en bueno o malo, víctima o culpable, éxito o fracaso. Bajo esta lógica, es natural culpar al otro o sentirse impotente ante las circunstancias. Pero hay otro nivel de percepción, la conciencia de unidad. Desde ahí, los opuestos se integran y lo que antes parecía un enemigo se revela como un maestro. El jefe autoritario deja de ser un verdugo para convertirse en un espejo de tu propia necesidad de límites. La compañera difícil deja de ser un obstáculo y se convierte en una oportunidad para practicar la paciencia y la empatía. Este libro no pretende darte fórmulas mágicas para eliminar los problemas laborales, sino mostrarte cómo transformarlos en puentes hacia tu autoconciencia. Te invito a recorrer estas páginas como quien inicia un viaje. A lo largo de los capítulos encontrarás explicaciones claras, ejemplos narrados y ejercicios prácticos que te ayudarán a mirar tu realidad laboral de otra manera. No estás aquí para sobrevivir al trabajo, ni para librarte de los conflictos. Estás aquí para aprender de ellos. Cada problema contiene un mensaje. Cada dificultad encierra una lección. Y cuando eres capaz de descifrarla, lo que antes era sufrimiento se convierte en crecimiento. Te pido que leas con una mente abierta y, sobre todo, con disposición a mirarte a ti mismo en el espejo que representan los demás. Porque, al final, el verdadero cambio no ocurre fuera, sino en la forma en que eliges mirar y responder. Este es mi mensaje de apertura. Los problemas laborales no son tu condena, son tu oportunidad. Capítulo 1. Dos familias, un mismo espejo. Cuando empecé a observar mis conflictos laborales con más atención, me di cuenta de algo que al principio me sorprendió. La empresa en la que trabajaba funcionaba como una segunda familia. En mi familia nuclear crecí con un padre exigente, una madre protectora y hermanos con los que compartía rivalidades y complicidades. Años después, en la oficina, volví a encontrarme con figuras similares. Un jefe autoritario que me recordaba a mi padre, una compañera cuidadora que hacía eco de mi madre, y colegas que parecían replicar las mismas dinámicas de competencia y alianza que había vivido de niño. Comprendí entonces que la familia laboral no es más que un escenario donde se repiten los patrones de la familia de origen. El inconsciente utiliza lo conocido, aunque sea doloroso,
para organizar la realidad. El inconsciente no entiende de jerarquías ni de roles formales. Lo que hace es proyectar en las personas de nuestro entorno las figuras más significativas de nuestra infancia. Si creciste sintiendo que tu padre nunca te reconocía, es probable que tu jefe actual active en ti la misma herida. Si de niño aprendiste que tenías que competir por la atención de tu madre, quizás hoy te encuentres compitiendo con tus compañeros por el reconocimiento del superior. Esto no significa que tu jefe o tus colegas estén repitiendo tu historia a propósito. Lo que ocurre es que tu mente organiza la experiencia bajo las mismas claves simbólicas que aprendió en la infancia. De esta forma, los problemas laborales se convierten en una especie de espejo que refleja lo que aún no has sanado. Un aspecto fundamental de esta dinámica es que en las relaciones laborales siempre aparecen polaridades. Allí donde uno es muy rígido, otro tiende a ser más flexible. Donde alguien grita, otro guarda silencio. Donde uno quiere controlar, otro parece resistirse. Al principio vemos estas diferencias como un problema. Creemos que lo opuesto nos amenaza. Pero con el tiempo descubrimos que las polaridades son necesarias, porque se complementan. La persona que te irrita por ser demasiado controladora puede estar mostrando tu dificultad para poner límites. Y quien te parece demasiado pasivo puede estar revelando tu propia tendencia a sobrecargarte. Lo que llamamos conflicto no es más que el roce de dos polos que, en el fondo, se necesitan para equilibrarse. Te propongo un ejercicio práctico para empezar a mirar tu vida laboral como un espejo. Haz una lista de las personas clave en tu trabajo. Tu jefe, tus compañeros más cercanos, la persona con la que más discutes o la que más te irrita. Haz otra lista con tu familia nuclear. Padre, madre, hermanos, abuelos u otros familiares que marcaron tu infancia. Ahora busca paralelismos. ¿Quién en tu trabajo se parece en carácter a tu padre o a tu madre? ¿Con quién repites dinámicas de competencia o de alianzas similares a las que vivías con tus hermanos? ¿Hay alguien que te provoca emociones muy intensas, positivas o negativas, como si tocaran una fibra más profunda? Una vez que encuentres esas correspondencias, escribe qué emociones surgen en ti y pregúntate, ¿qué me está mostrando esta persona de mi propia historia no resuelta? Este ejercicio no busca que juzgues a nadie, sino que descubras cómo tu inconsciente utiliza tu trabajo como escenario para mostrarte lo que necesita ser reconocido y sanado. Así comenzamos a comprender que la oficina, el taller o la empresa no son solo lugares de producción, sino espacios de autoconciencia. Cada relación laboral es una puerta que, si sabes abrir, te acerca más a ti mismo. Capítulo 2. El inconsciente y sus lenguajes ocultos. Uno de los descubrimientos más fascinantes en mi camino fue comprender que el inconsciente no distingue entre yo y los demás. Para él, todo lo que percibo forma parte de mí. Eso significa que cuando reacciono intensamente frente a alguien en el trabajo, ya sea con rechazo o con admiración, en realidad estoy reaccionando a una parte de mí que proyecto en esa persona. El inconsciente es no dual, no entiende de fronteras, ni de dentro o fuera. Lo que aparece en mi realidad es, de algún modo, un reflejo de lo que llevo en mi interior. Esta idea, respaldada por estudios en psicología proyectiva, puede resultar incómoda al inicio, pero también es profundamente liberadora. Si lo que veo afuera es parte de mí, entonces tengo el poder de transformarlo. El inconsciente se expresa principalmente a través de figuras simbólicas. Sus dos lenguajes fundamentales son la metáfora y la metonimia. La metáfora sustituye una cosa por otra, creando equivalencias simbólicas. Así, un jefe puede convertirse en la representación de un padre, o una jefa en la representación de una madre. La metonimia, en cambio, traslada un significado por contigüidad. Un gesto, un olor o una palabra pueden activar recuerdos inconscientes
y despertar emociones desproporcionadas. Por eso, muchas veces las reacciones que tenemos en el trabajo parecen exageradas. No respondemos solo a lo que está ocurriendo en el presente, sino a lo que ese hecho representa para nuestro inconsciente. Recuerdo una experiencia clara. Tenía un jefe muy exigente que constantemente me señalaba errores mínimos en mi trabajo. Cada vez que lo hacía, me invadía una mezcla de rabia e impotencia que me parecía desmedida. Al observarlo con calma, comprendí que no estaba reaccionando solo a mi jefe actual, sino a la figura de mi padre, con quien de niño sentí muchas veces que nunca era suficiente. Otro caso. Una colega me contaba que con su jefa tenía la sensación de estar con su madre. Cada vez que la jefa la regañaba o le pedía algo, se sentía como una niña pequeña a la que nunca se le reconocía el esfuerzo. No era la jefa en sí, sino la metáfora viva de su madre en un nuevo escenario. Estos ejemplos muestran cómo nuestro inconsciente utiliza a las personas del trabajo para representarnos dinámicas familiares no resueltas. Quiero proponerte un ejercicio sencillo pero profundo. Piensa en un conflicto laboral reciente que te haya generado emociones intensas: rabia, tristeza, frustración, miedo. Escribe con detalle qué ocurrió y cómo reaccionaste. Pregúntate, ¿a quién me recuerda esta persona de mi vida familiar? Identifica si la situación es una metáfora de algo vivido en tu infancia o una metonimia que activó una memoria emocional. Finalmente, escribe qué parte de ti se refleja en esa persona: mi necesidad de reconocimiento, mi miedo al rechazo, mi dificultad para poner límites. Este ejercicio no se trata de culparte ni de justificar al otro, sino de descubrir qué parte de ti está en juego. Cuando comprendes que el inconsciente es no dual y que utiliza metáforas y metonimias para comunicarse, dejas de ver a los demás como enemigos y empiezas a reconocerlos como espejos. Y en ese reconocimiento comienza la verdadera transformación. Capítulo 3. Proyecciones en acción. Algo que descubrí en mi propio proceso es que todo juicio que hago sobre otro habla más de mí que de la persona a la que juzgo. Cada queja, cada irritación y cada rechazo son señales de algo en mi interior que aún no he mirado. Cuando me descubro diciendo frases como «mi jefe es insoportable», «mi compañera nunca habla», «ese colega es un irresponsable», lo que realmente estoy haciendo es proyectar partes de mí mismo que no reconozco. El inconsciente utiliza a los demás como pantalla, donde proyecta lo que niego, lo que temo, o lo que no quiero aceptar de mí. El jefe que grita, y la voz del padre en casa. En un trabajo anterior tuve un jefe que levantaba la voz constantemente. Cada reunión se convertía en un campo de tensión, y yo sentía una mezcla de miedo y rabia. Un día, en medio de una de esas discusiones, me di cuenta. No estaba reaccionando solo a él, estaba escuchando la voz de mi padre en casa. La misma autoridad, el mismo tono cortante, la misma sensación de impotencia infantil. Lo que más dolía no era el grito del presente, sino la herida del pasado que aún no había sanado. La compañera que calla y el conflicto con la madre. En otra ocasión, trabajé con una compañera que apenas hablaba. Su silencio me desesperaba. Sentía que nunca podía confiar en ella, ni saber qué pensaba. Un día, reflexionando sobre esa incomodidad, entendí que lo que me molestaba no era ella, sino el recuerdo de mi madre, que solía callar sus opiniones para evitar conflictos. Ese silencio materno me generaba frustración de niño, y ahora volvía a aparecer proyectado en mi entorno laboral. El compañero que fuma y la hermana que evade responsabilidades. En una empresa distinta, había un compañero que salía a fumar cada media hora. Yo lo juzgaba duramente. Es un irresponsable, siempre se escaquea. Pero cuando lo observé más de cerca, recordé a mi hermana, que solía escapar de las tareas domésticas con excusas. Mi enojo con aquel colega no era solo por el cigarro,
sino por la vieja herida de sentir que yo cargaba con más de lo que me correspondía. Estos ejemplos muestran algo fundamental. El trabajo es un escenario donde las dinámicas familiares se repiten. El inconsciente, que es no dual y simbólico, usa a las personas de nuestro entorno laboral para recordarnos asuntos pendientes de nuestra historia. Lo que creemos que son simples problemas profesionales suelen ser repeticiones de guiones antiguos. Hasta que no los reconozcamos, tenderán a repetirse una y otra vez, en diferentes lugares y con diferentes rostros. Quiero proponerte unas preguntas para que observes tus propias proyecciones en acción. ¿Qué es lo que más me irrita de mi jefe o de mis compañeros? ¿A quién de mi familia me recuerda esa actitud? ¿Qué emoción aparece en mí con más fuerza en ese conflicto? ¿Rabia, miedo, impotencia, tristeza? ¿Qué parte de mí estoy proyectando en esa persona? Mi necesidad de reconocimiento, mi dificultad para poner límites, mi miedo a ser ignorado. ¿Cómo cambiaría mi relación si en lugar de juzgar al otro, lo viera como un espejo que me muestra algo de mí? Cuando empiezo a responder con honestidad a estas preguntas, los juicios dejan de ser cadenas y se convierten en llaves. Cada conflicto en la oficina deja de ser un enemigo a evitar y se transforma en un maestro silencioso que me guía hacia mi propia autoconciencia. Capítulo 4. Cuando el inconsciente reacciona. El inconsciente no solo habla a través de pensamientos y emociones, también se expresa en el cuerpo. Muchas de las reacciones físicas que experimentamos en el presente no corresponden únicamente a lo que está ocurriendo, sino a lo que nuestro organismo recuerda del pasado. Un simple tono de voz puede acelerar el corazón. Una mirada puede hacernos sudar. Un gesto puede tensarnos los músculos. En esos momentos, no reaccionamos solo al aquí y a la ahora. Estamos resonando con memorias antiguas que se activan en nuestro sistema nervioso. Comprender esto me permitió dejar de juzgarme por mis reacciones intensas. No estaba exagerando, estaba reviviendo huellas emocionales inscritas en mi cuerpo. Recuerdo claramente una situación. Una nueva compañera entró a la oficina usando un perfume muy particular. Apenas lo percibí, algo en mí se revolvió. Sentí incomodidad, tristeza y una especie de nostalgia inexplicable. No entendía por qué. Con el tiempo me di cuenta. Ese perfume era el mismo que usaba una tía muy querida que había fallecido cuando yo era adolescente. Su muerte había dejado un duelo inconcluso en mí. Y ahora, aquel aroma en el contexto laboral había despertado esa memoria congelada. Lo interesante es que la incomodidad no tenía nada que ver con mi compañera. Era mi inconsciente trayendo al presente un asunto pendiente de mi pasado. Así funciona el inconsciente. Utiliza un estímulo aparentemente banal, un olor, una palabra, un gesto, una postura corporal, para abrir una compuerta emocional. Y lo hace sin pedir permiso. Por eso a veces reaccionamos con tanta fuerza a cosas que otros consideran insignificantes. El jefe que dice una frase de manera brusca no solo nos habla a nosotros en ese momento, puede estar replicando, sin saberlo, la voz de un padre crítico, de una madre distante o de un profesor humillante. Lo mismo ocurre con expresiones de ternura o de apoyo. También pueden activar memorias, aunque en este caso sean positivas. El inconsciente trabaja como un archivo vivo, y el trabajo es uno de los escenarios más fértiles donde se activa. Te propongo un ejercicio sencillo para empezar a reconocer cómo tu inconsciente reacciona en el trabajo. Recuerda la última vez que sentiste una reacción intensa en tu cuerpo durante una situación laboral. Sudor, tensión, enojo, tristeza, miedo. Escríbela en detalle. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo o hizo la otra persona? Ahora pregúntate, ¿qué me recuerda esta sensación? ¿Dónde he sentido esto antes en mi vida? Identifica si la reacción actual está conectada con alguna experiencia pasada, sobre todo de la infancia o la adolescencia. Cierra el ejercicio con una frase liberadora, por ejemplo,
Reconozco que esta emoción pertenece a una historia más antigua. Hoy elijo mirarla con conciencia y no dejar que me controle. El cuerpo no miente. Cada reacción intensa es una puerta de entrada hacia una memoria que pide ser reconocida y sanada. Y cuando dejamos de ver esas reacciones como exageraciones y empezamos a interpretarlas como mensajes, nuestro trabajo cotidiano se convierte en un mapa de autoconciencia. Capítulo 5. Los problemas laborales más comunes y su raíz oculta. Uno de los problemas más frecuentes en cualquier equipo de trabajo es la mala comunicación. Mensajes que no llegan, malentendidos que se acumulan, silencios que generan desconfianza. Lo curioso es que, al observar con atención, descubrí que muchos de esos conflictos estaban directamente relacionados con mi historia familiar. Cuando de niño intentaba expresarme y no era escuchado por mis padres, aprendí a callar o a hablar a medias. En el trabajo, repetía el mismo patrón. Me costaba decir lo que realmente pensaba y luego me quejaba de que los demás no me entendían. Del otro lado, colegas que parecían no escucharme podían estar reflejando esa misma herida, la dificultad de mis padres para prestarme atención. La competencia laboral también tiene raíces profundas. En varias empresas noté cómo los empleados parecían estar en una carrera constante por demostrar quién era más eficiente, más brillante o más productivo. Esa competitividad muchas veces es una extensión de lo vivido con los hermanos. Yo mismo crecí midiendo mis logros en comparación con los de mis hermanos, esperando siempre el reconocimiento de mis padres. En el trabajo, sin darme cuenta, revivía la misma dinámica. Buscaba destacar no por mí mismo, sino para sentirme visto y aprobado. Una de las quejas más comunes que escucho es: tengo un jefe tóxico, autoritario, controlador, impredecible. Y sin negar que existan comportamientos dañinos en algunos líderes, muchas veces la intensidad de nuestra reacción revela algo más profundo. Yo tuve un jefe que me hacía sentir exactamente igual que cuando mi padre me imponía su voluntad, sin escuchar mis argumentos. Cada vez que él me daba una orden sin explicaciones, no era solo mi jefe quien hablaba. Era la figura paterna que reaparecía con fuerza. Otros encuentran en su jefa la repetición del control materno, esa sensación de no poder escapar del ojo vigilante de la madre. Cuando un equipo de trabajo funciona mal, casi siempre se repite un patrón familiar. Alguien carga con demasiadas responsabilidades, otro evade, otro se convierte en mediador, y otro ocupa el lugar del niño rebelde que se resiste a todo. En mi experiencia, estas dinámicas se parecían demasiado a las cenas familiares de mi infancia. Los roles que cada uno asumía en casa, el responsable, el rebelde, el invisible, el conciliador, se reproducían casi con exactitud en el equipo de trabajo. El problema no es la falta de colaboración en sí, sino que inconscientemente cada persona está interpretando un papel aprendido en la infancia. Te propongo un ejercicio para reconocer cómo tus problemas laborales están vinculados a tu familia nuclear. Haz una lista de los conflictos más frecuentes que enfrentas en tu trabajo: mala comunicación, competencia, falta de colaboración, jefes autoritarios. Para cada uno, escribe con quién de tu familia resuena esa dinámica: padre, madre, hermanos. Dibuja un mapa de correspondencias conectando a cada persona de tu trabajo con la figura familiar que refleja. Pregúntate: ¿qué emoción se activa en mí con esta correspondencia? ¿Qué parte de mi historia está pidiendo ser reconocida? Este mapa puede darte una visión sorprendente. Lo que parece un problema de oficina es, en realidad, un escenario donde tu inconsciente representa tu historia no resuelta. Cuando descubrimos estas raíces ocultas, dejamos de pelearnos solo con el presente y comenzamos a sanar lo que nos acompaña desde el pasado. Y así, cada problema laboral deja de ser un castigo y se convierte en una oportunidad de transformación.
Capítulo 6. El locus de control. Víctima o protagonista. Durante años viví atrapado en lo que la psicología llama locus de control externo. Esto significa que creía que mi bienestar dependía de lo que otros hicieran o dejaran de hacer. Si un proyecto fracasaba, era culpa de mi jefe. Si no ascendía, era por mis compañeros. Si estaba estresado, era por la empresa. El locus de control externo me mantenía en el juego interminable de la queja y la culpa. Y aunque a veces la queja me daba una falsa sensación de desahogo, en realidad me robaba poder. Mientras culpaba al mundo, yo quedaba paralizado, sin margen de acción. El gran cambio llegó cuando descubrí el locus de control interno. La idea de que, aunque no siempre puedo controlar lo que ocurre fuera, sí puedo elegir cómo interpretarlo y cómo responder. Esto no significa negar los problemas reales ni justificar abusos, sino reconocer que mi poder radica en mi interpretación. Cuando empecé a preguntarme, ¿qué puedo aprender de esto?, en lugar de, ¿por qué me hacen esto?, mi manera de relacionarme con el trabajo cambió radicalmente. El locus interno me permitió pasar de ser víctima a protagonista. Dejé de esperar que las circunstancias cambiaran para empezar a cambiar yo. La psicología ha estudiado ampliamente este tema. Julian Rotter, quien acuñó el término en 1954, demostró que las personas con locus de control interno tienden a sentirse más capaces, más motivadas y más resilientes frente a la adversidad. Investigaciones posteriores confirmaron que quienes creen que pueden influir en su experiencia presentan mayor salud mental, con menos síntomas de ansiedad y depresión, mejor desempeño laboral, porque se sienten responsables de sus resultados, mayor bienestar físico, ya que adoptan conductas más saludables. En cambio, quienes se mueven en un locus externo suelen experimentar más estrés, impotencia y sensación de injusticia permanente. Te propongo una práctica sencilla para empezar a cultivar tu locus de control interno. Detecta tus quejas. Durante un día, anota cada vez que pienses o digas frases como «es culpa de», «si ellos cambiaran», «no puedo porque», reformula en clave interna. Convierte cada queja en una pregunta de responsabilidad. Por ejemplo, en lugar de «mi jefe no me valora», prueba con «¿qué necesito aprender sobre mi necesidad de reconocimiento?». En lugar de «mi compañero no colabora», pregúntate «¿cómo puedo yo poner límites o comunicarme mejor?». Elige una acción concreta. Cada vez que detectes una queja, busca un pequeño paso que dependa de ti, aunque sea mínimo. Evalúa tu cambio emocional. Observa cómo se transforma tu estado de ánimo cuando pasas de la queja a la acción consciente. El locus de control interno no significa negar los problemas, sino recuperar el poder de responder desde la conciencia. Y cuanto más lo ejercitas, más claro resulta que no estás condenado a ser víctima. Puedes ser protagonista de tu propia historia. Capítulo 7. Resistencias al cambio. Uno de los mayores obstáculos que encontré en mi camino de transformación fue mi apego a tener razón. Durante años creí que si el otro reconocía que yo tenía la verdad, eso me daría paz. Pero lo único que obtenía era más discusión, más distancia y más frustración. El ego se alimenta de la certeza de que yo estoy bien y el otro está mal. Y mientras más defendemos esa postura, más nos alejamos de la posibilidad de ver la realidad desde otra perspectiva. Aprendí que tener razón y ser feliz rara vez van de la mano. Otra resistencia poderosa es el miedo a perder el control. Cambiar implica soltar viejas certezas, abrirse a lo desconocido y aceptar que no siempre puedo manejar el resultado. Yo mismo lo viví en el ámbito laboral. Prefería quedarme en un puesto que ya no me hacía feliz antes que arriesgarme a un cambio que me generaba incertidumbre. El ego prefiere la incomodidad conocida a la libertad incierta.
pero la vida solo se expande cuando me atrevo a dar un paso más allá de ese miedo. Recuerdo una discusión con un compañero de trabajo. Pasamos casi una hora debatiendo sobre cómo debía resolverse un proyecto. Yo defendía mi idea con todas mis fuerzas. Él hacía lo mismo con la suya. Terminamos tensos, agotados y sin avanzar. Esa noche, reflexionando, recordé una frase que había escuchado. ¿Qué prefieres, tener razón o ser feliz? Me di cuenta de que, al aferrarme a ganar la discusión, había perdido algo más valioso: la posibilidad de colaborar en paz y llegar juntos a una solución. A partir de entonces, empecé a usar esa pregunta como brújula. Cada vez que me sentía atrapado en una lucha de egos, me detenía y me preguntaba: ¿qué quiero realmente en este momento? ¿Imponer mi razón o estar en paz? Casi siempre la respuesta era la paz. Las resistencias al cambio son naturales, forman parte de nuestra mente intentando protegernos, pero sí existen estrategias para atravesarlas, reconocerlas sin juzgar. La resistencia no es un enemigo, es un mecanismo de defensa. Observarla ya es empezar a desactivarla. Dar pasos pequeños. Los grandes cambios asustan. Los pequeños pasos generan confianza y acostumbran a la mente a la novedad. Cambiar la pregunta. En lugar de ¿por qué me cuesta tanto?, pregúntate: ¿qué me está mostrando esta resistencia sobre mí? Recordar tu propósito. Cada vez que el miedo aparece, vuelve a tu motivación inicial. ¿Para qué quieres cambiar? Esa claridad te da fuerza. El cambio no es lineal ni cómodo, pero es la única vía hacia la libertad. Cada vez que sueltas el apego a tener razón y el miedo a perder el control, das espacio a una vida más auténtica y consciente. Capítulo 8. Casos reales de transformación. Recuerdo una mujer que acudió a mí desesperada. Su jefa era impredecible, gritaba sin motivo, cambiaba de opinión de un día para otro y creaba un clima de tensión constante. Ella la describía como loca y aseguraba que no había forma de trabajar en paz. Lo interesante es que esta mujer padecía de endometriosis, una enfermedad relacionada con la energía femenina y con duelos no resueltos. Al profundizar, apareció un patrón. Su jefa era un reflejo de la relación conflictiva que había tenido con su madre, una figura ausente emocionalmente y muy exigente. El trabajo se había convertido en el escenario donde esa herida reaparecía una y otra vez. Cuando ella empezó a mirar a su jefa no como una enemiga, sino como un espejo de lo que aún no había sanado con su madre, la tensión comenzó a transformarse. No fue inmediato ni fácil, pero ese reconocimiento abrió un camino de reconciliación interna que impactó incluso en su salud. Este caso me enseñó, una vez más, que el inconsciente utiliza el entorno laboral para repetir las dinámicas no resueltas de la infancia. El jefe puede tomar el papel del padre, la jefa, el de la madre, los compañeros, el de los hermanos, y nosotros mismos ocupamos el mismo rol que desempeñábamos de niños: el obediente, el rebelde, el invisible, el que busca constantemente aprobación. Mientras no somos conscientes de ello, creemos que estamos peleando con colegas, cuando en realidad estamos peleando con nuestras memorias. El inconsciente repite la escena hasta que nos atrevemos a mirarla y transformarla. Yo mismo pasé por este proceso. Durante años trabajé como director de calidad en una gran empresa. Mi vida estaba llena de estrés, reuniones interminables y exigencias constantes. Lo que no veía era que gran parte de mi sufrimiento no venía de la empresa en sí, sino de mi propia forma de relacionarme con la autoridad y con las expectativas. Sentía que debía demostrar siempre que era perfecto, que no podía cometer errores, que mi valor dependía de mis logros. Ese guión no lo había escrito la empresa, lo traía de mi infancia, de la necesidad de cumplir con los estándares de mis padres. El día que comprendí esto, mi trabajo dejó de ser un campo de batalla
y se convirtió en un espacio de autoconciencia. Fue ese despertar el que me impulsó a dedicarme a acompañar a otros en este mismo proceso. De todos estos casos, los de otras personas y el mío propio, extraigo un aprendizaje fundamental. El inconsciente habla en metáforas y metonimias. La metáfora nos muestra equivalencias. El jefe como padre, la jefa como madre, el colega como hermano. La metonimia activa recuerdos a través de detalles. Un olor, un tono de voz, una palabra, un gesto. Ambos lenguajes son como un mapa oculto que nos guía hacia lo que necesitamos mirar. Cuando aprendemos a descifrarlo, los conflictos laborales dejan de ser castigos y se convierten en herramientas de autoconciencia. Cada historia de transformación, la de esa mujer con endometriosis, la de mis propios procesos, la de tantos otros, me confirma una y otra vez que el problema nunca es solo el trabajo, es el espejo que refleja lo que llevamos dentro. Capítulo 9. La inversión de pensamiento. Una de las preguntas más transformadoras que aprendí a hacerme fue: ¿qué tiene esto que ver conmigo? Cada vez que me encontraba atrapado en un conflicto laboral, mi mente señalaba rápidamente hacia afuera. Mi jefe es injusto, mi compañero es un vago, mi equipo no me respeta. Pero cuando me detenía y formulaba esa pregunta, algo cambiaba. La autoindagación me permitía ver que lo que más me dolía no era lo que el otro hacía, sino lo que yo interpretaba a partir de mi historia. La pregunta no me hacía culpable, sino responsable de mi parte en la experiencia. El ego se especializa en hacernos creer que el problema está afuera. Es más fácil pensar que el jefe me arruina la vida que reconocer que yo sigo atado a heridas de la infancia. Pero tarde o temprano comprendí que ese es el verdadero autoengaño: culpar al otro para no mirar dentro. Al invertir el pensamiento, dejo de engañarme. Descubro que lo que parecía un ataque externo es, en realidad, una oportunidad para sanar mi propio mundo interno. El cambio no ocurre fuera, sino en la forma en que interpreto lo que ocurre. Quiero proponerte algunos ejercicios sencillos para practicar esta inversión. Ejercicio 1. Del juicio a la pregunta. Escribe una queja sobre alguien de tu trabajo. Luego escribe: ¿qué tiene esto que ver conmigo? Busca al menos una respuesta honesta. Por ejemplo, queja: mi jefe nunca me escucha. Pregunta: ¿en qué partes de mi vida yo tampoco me escucho? Ejercicio 2. Espejos ocultos. Piensa en una persona que te irrite mucho. Haz una lista de los rasgos que más juzgas en ella. Pregúntate: ¿dónde hay algo de esto en mí, aunque sea en otra forma o contexto? Ejercicio 3. Cambio de roles. Imagina que tú eres la persona que criticas. Escribe un párrafo defendiendo su comportamiento como si fueras ella. Observa qué sientes. Muchas veces descubrirás motivaciones o miedos similares a los tuyos. Al principio, esta práctica puede incomodar. El ego se resiste. No quiere soltar su papel de víctima ni renunciar al consuelo de culpar a otros. Pero con el tiempo ocurre algo poderoso. Aparece una paz interior que no depende de que los demás cambien. He vivido la libertad de soltar juicios y ver a mis colegas como espejos en lugar de enemigos. La tensión se reduce, las discusiones pierden fuerza y hasta los conflictos se vuelven aprendizajes. El resultado no es un trabajo perfecto ni una oficina ideal, sino algo mucho más valioso: la certeza de que la paz no depende del mundo, sino de cómo elijo pensarlo. La inversión de pensamiento es una llave sencilla y poderosa. Transforma la queja en autoconciencia y convierte cada conflicto en una puerta hacia la libertad emocional. Capítulo 10. Vivir desde la conciencia de unidad. Lo más transformador de este camino ha sido descubrir que nadie llega a mi vida por casualidad. Cada persona que aparece, ya sea en mi entorno laboral o personal, me muestra algo de mí mismo. El otro es siempre un espejo. A veces me refleja cualidades que no reconozco en mí.
Otras veces, heridas o sombras que necesito mirar. Cuando aprendí a ver a mis compañeros de trabajo como espejos en lugar de enemigos, las relaciones cambiaron. Dejé de luchar contra ellos y empecé a preguntarme, ¿qué parte de mí está siendo mostrada en esta interacción? Ese cambio de mirada me dio una libertad que nunca había experimentado antes. La conciencia dual nos hace creer que los opuestos son irreconciliables. Fuerte versus débil, activo versus pasivo, racional versus emocional. Pero la conciencia de unidad me enseñó que esos polos no son enemigos, sino complementarios. En mi trabajo, por ejemplo, yo solía juzgar a quienes eran demasiado analíticos porque yo tendía a ser más intuitivo. Con el tiempo entendí que lo que yo veía como un defecto era, en realidad, el complemento que equilibraba mi propia forma de trabajar. Cuando dejamos de resistirnos a los opuestos y empezamos a integrarlos, descubrimos una armonía que no se logra luchando, sino reconociendo que cada polo cumple una función en el equilibrio total. El verdadero reto no está en entender estas ideas, sino en vivirlas día a día. La clave es la autoobservación consciente. Hoy practico detenerme varias veces al día y preguntarme, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? ¿Qué historia me está contando mi mente sobre esta situación? ¿Qué parte de mí estoy proyectando en el otro? No siempre lo logro, pero cada vez que lo hago, recupero claridad. Esa simple práctica convierte lo cotidiano en un campo de entrenamiento para la conciencia. Al integrar todo este recorrido, comprendí que la paz interior no es un estado permanente de calma absoluta, sino una actitud de confianza y apertura frente a lo que ocurre. Ya no necesito que el mundo cambie para sentirme bien. He descubierto que mi libertad emocional depende de cómo elijo mirar. El trabajo, con sus problemas y tensiones, dejó de ser un campo de batalla y se convirtió en un aula. Cada conflicto, un maestro. Cada relación, un espejo. Cada día, una oportunidad de despertar un poco más. La conciencia de unidad no significa negar los problemas, sino vivirlos desde otra perspectiva, entendiendo que, en el fondo, todo lo que ocurre es parte de un mismo tejido del que yo también formo parte. Y en esa certeza aparece lo que tanto buscamos: paz interior y libertad emocional. He recorrido contigo un viaje que empezó en los conflictos laborales y terminó en un descubrimiento profundo. El verdadero escenario de transformación no está en la oficina, sino en nuestro interior. El trabajo es solo un espejo, un escenario donde se representan las memorias, heridas y aprendizajes que aún esperan ser reconocidos. En mi propia experiencia pasé de sentirme víctima de jefes, compañeros y circunstancias, a comprender que cada situación me estaba hablando de mí. Cuando solté la necesidad de culpar y empecé a preguntarme, ¿qué tiene esto que ver conmigo?, todo cambió. Dejé de pelear con el mundo externo y empecé a dialogar con mi mundo interno. Ese es el regalo de este camino: descubrir que no estamos atrapados en las quejas, en el miedo ni en la lucha por tener razón. Podemos elegir mirarnos, reconocernos y crecer. La paz no llega cuando todo a nuestro alrededor es perfecto, sino cuando aprendemos a integrar lo que somos en cada momento. Quiero invitarte a que no te detengas aquí. Usa cada problema como un mapa, cada relación como un espejo y cada emoción como una puerta. Practica la autoobservación, abraza tus resistencias y recuerda que la conciencia de unidad no es un destino, sino un proceso diario. El despertar no está fuera de ti. El despertar eres tú. Cada vez que eliges ver más allá del ego y conectar con la verdad de tu ser.